Bueno, muchachos, ya hemos visto el 11 ideal del Barça en toda la historia. Son todos jugadores que han jugado en el siglo XXI. Ahora bien, vamos a ver, según la inteligencia artificial, el mejor 11 de la historia del Real Madrid. ¿Será mejor o será peor que el del Barcelona? Vayan poniendo en el chat si quieren. Yo creo que el Real Madrid puede tener jugadores que no hayan jugado solamente en este siglo. Por un tema de que el primer gran Real Madrid fuerte y potente se dio en la década del 60, fin de la década del 50. Yo creo que Alfredo Di Stéfano tiene que estar sí o sí. Y otros jugadores muy importantes que tuvo el Real Madrid en su historia. Paco Gento, también tuvo Puskás, también tiene que estar. Pero bueno, tiene un Cristiano Ronaldo muy difícil de sacar. Pero bueno, vamos a ver, no vamos a adelantar. Pero queremos ver el mejor 11 de la historia del Real Madrid Club de Fútbol. A ver qué tan bueno es según la inteligencia artificial. Vuelvo a hacerle una pregunta a la queridísima gente del chat. A ver si recapacitaron. Para ustedes, ¿quién sabe más de fútbol? ¿Davos Eneise o la IA? ¿O la inteligencia artificial? Que no tiene criterio futbolístico, que repite todo lo que se encuentra en internet. A ver si ya la gente se dio cuenta que soy yo el que sabe de fútbol. Confío en ustedes. Bueno, a ver. El mejor 11 de la historia del Madrid según la inteligencia artificial. Vamos allá. Le preguntamos a estas 5 IAs el 11 ideal histórico del Real Madrid con una formación 4-3-3. Empezamos por el banquillo. Acá ya arranca re picante esto. El mejor técnico de la historia del Real Madrid. Puede ser Zidane, que ganó 3 Champions. Ancelotti, que ganó 3 Champions. El entrenador que ganó todas las Champions en la época de Di Stéfano, que sinceramente no sé el nombre, pero podría ser también. Ojo. Para Groc, la decisión fue inmediata. Miguel Muñoz. Ahí está, Miguel Muñoz. Lo respaldan los números. 357 victorias en 14 años dirigiendo al Real Madrid. 9 ligas y 2 Copas de Europa. 2 Champions nomás, o sea, es un montón, pero para el Madrid no es tanto. Nadie ganó más que él desde el banco. Ya teníamos claro el voto de Groc, pero lo realmente impresionante fue lo otro. Todas las IAs coincidieron. O sea que el Real Madrid ya arranca como un entrenador histórico. O sea, el Madrid tiene en el siglo XXI un técnico que ganó 3 Champions consecutivas y otro técnico que ganó 3 Champions en 2 épocas diferentes y ni siquiera lo votan. Es una locura esto, boludo. Ni siquiera aparece. Miguel Muñoz es, sin discusión, el director técnico del 11 histórico del Real Madrid. Tremendo. Ahora sí, vamos por el arco. La IA francesa no dudó. Iker Casillas. Y sí, hermano. Y sí. Esto está bastante claro. 5 ligas, 3 Champions League, 2 Copas del Rey y el segundo lugar histórico en cantidad de partidos jugados con el Real Madrid. Además, Casillas fue el arquero más joven en ganar una final de UEFA Champions League en toda la historia, con 3 atajadas muy importantes. Pero más allá de los números, fue el hombre de los momentos clave. Atajadas imposibles en finales, reflejos en instantes que definieron títulos. Ninguna otra IA se opuso, todas votaron por Iker Casillas. Con justicia, se adueña del arco en este 11 histórico del Real Madrid. Me parece bastante obvio que Iker tenía que estar. Bien, y aquí empieza lo complicado, porque de aquí en adelante las IAs opinaban muy diferente en algunas posiciones. A ver. Vamos con el lateral derecho. Yo creo que poner a Sergio Ramos acá es querer robar un poquito. Porque jugó de lateral derecho, pero el mejor Ramos fue de central. Así que no voy a decir Sergio Ramos. Puede ser Dani Carvajal, que es el único jugador de la historia del Real Madrid en haber ganado 6 UEFA Champions League, siendo titular en las 6 finales. O mejor dicho, de esta época, 6 Champions que ganó, fue titular en la final. Increíble. No sé qué otro puede haber. Donde Groc y Dipsic apostaron por Chendo. Es que la historia del Madrid es muy grande, hermano. Un histórico del club. Jugó 497 partidos con el Real Madrid, donde ganó 7 ligas y 2 Copas de Europa. Pero ChatGPT y Gemini prefirieron a Michel Salgado. ¿Quién ¿Salgado? ¿En serio? ¿Más que Carvajal? Disputó más de 350 partidos como titular en su posición entre 1990 y 2009. Ganó 2 Champions y 4 ligas. Sin duda también se merece el puesto. Pero eso estaba en manos de la IA francesa, quien votó por Michel Salgado. Mirá vos, ahora, Dani Carvajal, 6 Champions y no aparece tampoco. Se une al equipo como lateral derecho. Seguimos con los centrales. Para el primer central, Gemini votó por Fernando Hierro. Sí, claramente Hierro. Líder defensivo en 5 Champions League y 6 ligas, con más de 600 partidos. Pero no solo eso, fue también un arma ofensiva excepcional desde el fondo con 127 goles. Defensa y ataque en un solo jugador.
Así que el resto de IAs también votaron por él. Lógico. Fernando Hierro se gana el puesto en el equipo, pero para el segundo central, El segundo central para mí tiene que ser Sergio Ramos. Díganme nenazo, no me importa lo que me digan en el chat. No puede faltar el eterno capitán. las IAs no se ponían de acuerdo. ChatGPT dijo que Manolo Sanchís se merecía el puesto. El canterano que jugó más de 700 partidos entre 1983 y 2001. Capitán de 2 generaciones. Pero la IA francesa opinaba diferente. Escogió a José Antonio Camacho. Símbolo de la defensa en los 70 y 80. Ganó todo con el club. Y se puso aún más interesante cuando Grog votó por Sergio Ramos. ¡Vamos, Sergio, querido! El capitán del Madrid en 4 Champions. Con 671 partidos y 101 goles. Nada mal. Y lo voy a decir, que me perdone la historia grandiosa del Real Madrid. Yo sé que es muy difícil decir esto, pero me voy a hacer cargo. ¿Por qué tiene que estar Sergio Ramos más allá de todas las cosas que podemos debatir? Porque convirtió el gol más importante de la historia del Real Madrid. Entre otras cosas. Por eso también tiene que estar sí o sí en este equipo. Para un defensa, su impacto en momentos clave es inigualable. Gemini y DeepSeek estuvieron de acuerdo con Grog y votaron por Sergio Ramos. ¡Claro que sí! ¡Qué lindo verte acá, Sergio querido! El capitán se suma al 11 histórico del Madrid. ¿Querés saber qué es lo que es estar basado? Miren esto, chat. Miren entre quiénes están. Y antes de meternos en el mediocampo, toca resolver el lateral izquierdo. La IA de Elon Musk fue clara. Roberto Carlos, Tranqui. ganador de 3 Champions y 4 ligas, con una potencia física descomunal. Su velocidad, sus tiros imposibles y su impacto ofensivo redefinieron lo que significaba ser lateral en el fútbol moderno. ChatGPT, en cambio, se inclinó por Marcelo Vieira. Qué locura, boludo. Probablemente los 2 mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. 16 temporadas en el club, 5 Champions, 6 ligas y un aporte ofensivo inédito para su posición. Está bien, lo admito, soy nenazo, me quedo con Marcelo. Lo dije, ya está, basta. Lo admito, soy nenazo, Marcelo. En el Real Madrid, Marcelo. En el Real Madrid, Marcelo, boludo. Lo admito, soy nenazo, Marcelo. Sí, soy nenazo, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay, chat, que me ponen nenazo? ¿Qué problema hay? Bueno, algunos me aplauden, otros me ponen nenazo. Pero, boludo, en el Real Madrid digo yo, 41 goles y 101 asistencias. Nadie en su rol dejó tantos highlights y recursos técnicos. 2 leyendas, 2 estilos, Ay, ¿ganamos o no ganamos? 2 épocas. Y aunque cualquiera de los dos podría encajar sin discusión en el 11 ideal, el resto de las IAs fueron contundentes. Roberto Carlos Fue muy bueno Roberto Carlos también, claro que sí. fue el elegido para quedarse con el puesto de lateral izquierdo en el 11 histórico del Real Madrid. ¿Pero por qué me ponen en el chat domado por nenazo? Aflojen un poco el chat, cada uno tiene su opinión, paren. Pasamos al mediocentro. Y Qué quilombo que tiene acá el Madrid, boludo. acá se armó el verdadero caos. 5 Claro. inteligencias artificiales, 5 opiniones distintas. ChatGPT se la jugó por Casemiro, el pilar táctico del Madrid entre 2015 y 2022. Recuperador incansable, clave en el equilibrio del equipo y protagonista en nada menos que 5 Champions League. Qué locura, hermano. Y además clave también en ese mediocampo ideal del Madrid que es con Kroos y Modric. Grog eligió a Claude Makelele, el ancla del equipo galáctico. Fue vital en la Champions de 2002 y en 2 ligas. Su salida en 2003 dejó al equipo sin equilibrio, y ahí se notó lo mucho que aportaba. Lechat fue por otro camino. Xavi Alonso. Qué calidad, hermano. Qué talento. Mirá los jugadores que tuvo el Madrid, hermano. Un mediocentro cerebral, especialista en cambios de frente y control del ritmo. Ganó una Liga y la Champions de 2014, siendo clave en la transición del juego del Madrid moderno. Y si después como técnico gana más todavía. Gemini trajo a escena a un clásico, Fernando Redondo. ¡Vamos, Argentina, carajo! Este sí que fue bueno de verdad, Doble campeón de Europa con el Madrid en 1998 y 2000. Capitán y figura de una generación inolvidable. Y sí, 4 nombres distintos para una sola posición. DeepSeek tuvo la última palabra y con eso rompió el empate. Y si gana el argentino, bueno, para mí es Redondo el mejor de estos, Eligió a Casemiro, Ganó el brasilero. reafirmando su lugar como el mediocentro más determinante del Real Madrid en la era moderna. No, igual está bien, hay que respetar los rangos. Casemiro
como mediocentro, la verdad, de lo mejor que vi en mi vida. Lejos. Nos metemos en la zona creativa del mediocampo. ChatGPT se inclinó por Toni Kroos, el metrónomo del Madrid entre 2014 y 2024. Pará, acá hay un temita. Porque muchos dirán Kroos y Modric, pero en este equipo no puede faltar bajo ninguna circunstancia Zinedine Zidane. Entiendo que en el Madrid jugó menos Zidane. Bueno, es verdad, ¿sabés que como Zidane jugó bastante menos en el Madrid, capaz no lo pongan, eh? Qué lástima, boludo, qué lástima. Dominó el juego desde la base con una precisión quirúrgica, superando el 93% de acierto en pase en varias temporadas. Qué Y fue locura. clave en la conquista de 5 Champions League. Silencioso, pero indispensable. Encima ganó 6 Champions Kroos en el Madrid. Ah, no, ganó 5 en el Madrid y 1 en el Bayern. Pero Grok trajo a un nombre que impone respeto, Zinedine Zidane. Claro, papá. Jonathan Zidane. Autor del mítico gol de volea en la final de 2002 frente al Leverkusen. Acá díganme lo que quieran, pero este gol es mejor que el del Gareth Bale al Liverpool. Este es el mejor gol de la historia de las finales de la UEFA Champions League. Me importa muy poco lo que me digan en el chat. Tremendo golazo. Tremendo. Zidane. Mal. Autor del mítico gol de volea en la final de 2002 frente al Leverkusen. Emocionante. Campeón de Europa y de Liga con el Madrid. Su visión, técnica y liderazgo marcaron una era, incluso antes de convertirse en leyenda desde el banquillo. Y esta vez no hubo debate. El resto de las IAs coincidieron. El puesto de interior izquierdo es para Zidane, sin discusión. Y ahora faltaba el otro cerebro del mediocampo. ChatGPT votó por Luka Modric. Y sí, Llegó en 2012 y fue recibido con escepticismo. Incluso fue votado como el peor fichaje del verano por la... esto fue tremendo. 42 millones para tapar vergüenzas. Modric, una cortina de humo. De hecho, cuando Modric llega al Real Madrid, fue muy criticado también. Increíble, boludo. Y terminó siendo probablemente el mejor mediocampista de la historia del Madrid, porque es el máximo ganador de todos los tiempos. Ganó un Balón de Oro en el Real Madrid. prensa. Pero con el tiempo se convirtió en el organizador de la era más ganadora del Madrid moderno. Balón de Oro 2018, 5 Champions y una carrera de película. Modric sí que ganó 6, ¿o no ya? Sí, Modric ganó 6. Las 3 consecutivas, la del 2014. Ah, boludo, yo recién les conté que Sergio Ramos metió el gol más importante de la historia del Real Madrid. Modric tiró el centro en ese gol. Y después ganó 5 Champions más, son 6 en total. Y la mejor Champions League que ganó Modric a nivel individual, ¿cuál fue, chat? Díganme que coinciden conmigo. Para mí, cada jugador del Madrid que ganó muchas Champions tiene una Champions puntual. Para mí, la mejor Champions de Luka Modric no fue la del 2018. Exactamente, chat. Coincido con el chat. La del 2022, claramente, boludo. La Champions League que hizo Modric en 2022, la de las remontadas, tremenda, boludo. Creo que es 1 Benzema, 2 Courtois, 3 Luka Modric. El top 3 de importancia en esa Champions. Increíble Champions, increíble. Y la mejor Champions de Toni Kroos fue la del 2024, por ejemplo. Cada uno tiene la suya para mí. Grok, en cambio, apostó por un ídolo de la casa, Guti. Guti, es verdad, boludo. Jugó un montón en el Madrid, Guti. Con 542 partidos, 3 Champions y 5 ligas, su creatividad, visión y clase lo convirtieron en un ícono. Fue durante años el pase entre líneas que nadie veía. Pero Pará, no quiero que me digan nenazo. Para mí Modric es más. ¿Están conmigo o no? O sea, Modric es más que Guti, boludo. No me digan nenazo. Acá tengo razón yo. Dale, amigo. Dale, chat. Tiene que ser Luka Modric. Si no gana Modric, posta que me enojo. Gemini sorprendió a todos. Votó por Alfredo Di Stéfano. Pero de mediocampista. Poné a Cristiano Ronaldo entonces, ya que estamos. Está bien, chicos, yo cambio mi voto, Cambio mi voto, chat. Yo voto a Raúl González Blanco. Dale, boludo, dejate de romper las pelotas. ¿Qué votás, Gemini? ¿Qué votás? ¿Qué mierda vota, Taía, boludo? Aunque su argumento fue sólido, lideró al equipo en la conquista de las primeras 5 Copas de Europa, lo colocó en una posición donde históricamente no jugó. Exactamente. Di Stéfano fue un delantero total, no un interior. Así que teníamos 3 votos y 3 nombres distintos. Pero Lechat y Dipsic fueron claros y firmes. Luka Modric no ¡Claro! ¡Pase, maestro! ¡Lo estábamos esperando! podía quedar fuera. Y con eso, se adueña del puesto como interior derecho en el 11 histórico del Real Madrid. Y antes de pasar a los suplentes, toca cerrar el tridente ofensivo. ¡Upa! A ver, ay, qué complicado esto, boludo. Claramente Cristiano Ronaldo no puede faltar.
Alfredo Di Stéfano no puede faltar. Yo creo que va a ser Cristiano Di Stéfano de Raúl la delantera, muchachos. Se lo voy anticipando, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Empezamos por el extremo derecho, y la IA de Elon Musk no tuvo dudas. Cristiano Ronaldo. Máximo goleador histórico del club con 450 goles en solo 438 partidos. Más goles que partidos, ¿eh? Una cifra casi imposible de igualar. Ganó 4 Champions League, 2 ligas y 4 balones de oro vistiendo de blanco. En las 4 Champions es el máximo goleador. Igual, Cristiano Ronaldo, es verdad, me lo están diciendo, o sea, no me di cuenta de lo que es el bicho. Es extremo izquierdo, no derecho. Es raro. Su impacto fue total. Goles, títulos y un legado grabado en la historia del club. Y esta vez no fue solo Grok, todas las IAs estuvieron de acuerdo. Cristiano Ronaldo es el extremo derecho del once histórico del Real Madrid. Entonces, chat, ¿quién sabe más de fútbol, yo o la IA? Que le puso a Cristiano Ronaldo de extremo derecho, amigo. Sin discusión. Y ahora, al otro costado del ataque, el extremo izquierdo. La IA de Google apostó por el más vencedor, Francisco Gento, el único jugador en la historia en ganar 6 Copas de Europa. Un ícono del... Pero, ¿de cuándo es este video? Pero es de hace 8 días este video, chicos. O sea, ya había ganado 6 Champions, Carvajal, Modric, Kroos. Lo era hasta hace un año el único. Real Madrid de los años 50 y 60, temido por su velocidad y su capacidad de desborde. Pero la IA francesa optó por el presente, Vinicius Junior. Vinicius Junior, el mejor extremo izquierdo de la historia del Real Madrid. Paren, porque yo lo amo a Vinicius, quiero dejarlo claro. Es mi amigo, pero me parece demasiado esto. Le queda mucha carrera por construir todavía. Ya suma 2 Champions, 2 ligas y más de 200... Goles en ambas finales igual, 150 partidos con la camiseta blanca. Ha sido decisivo en finales y lidera el ataque del nuevo Madrid post-Cristiano. Y aunque ambos tienen argumentos de peso, el resto de las IAs no dudó. El elegido fue Francisco Gento, quien se queda con el puesto de extremo izquierdo en el once histórico del Real Madrid. Ok, entonces el delantero centro tiene que ser Alfredo Di Stéfano. Pero también dejás afuera a Puskás. Tremendo eso igual, Y dejás afuera a Raúl y a Benzema. Y llegamos al corazón del área. Grog levantó la mano primero, Alfredo Di Stéfano. El jugador que cambió para siempre la historia del club. El que lo hizo grande. Lideró la conquista de las 5 primeras Copas de Europa. Fue el alma de aquel equipo de leyenda y marcó una época con su versatilidad, inteligencia y voracidad goleadora. ChatGPT eligió a Raúl González, el eterno capitán. 323 goles con la camiseta blanca, 3 Champions, 6 ligas y una carrera construida a base de entrega, liderazgo y goles en momentos clave. Un símbolo moderno del madridismo. Pero Gemini decidió... Van a decir, nah, qué nenazo de mierda, pero saben que yo a Raúl González Blanco, no es muy nenazo de mi parte decir esto, Pero yo a Raúl González Blanco lo vi más en el Schalke 04 que en el Madrid, amigo. Nenazo. ¿Pero qué quieren que haga, boludo? Pero ahora de golpe en el chat tienen todos 80 años, boludo. ¿Qué quieren que haga, muchachos? Pará, se están cagando de risa en el chat. Ah, alto nenazo, Davo. ¿Y pero por qué me están bardeando? ¿Por qué me dicen nenazo? Totalmente nenazo mal, pero yo no vi jugar con Farfán ni con Draxler en el Schalke 04. Salirse del libreto. Votó por Carlos Santillana. Un ¡Ojo! delantero letal en el juego aéreo con más de 280 goles oficiales y 9 ligas en su palmarés. Sin embargo, el veredicto fue claro. Lechat y DeepSeek también votaron por Alfredo Di Stéfano. Claramente Alfredo Di Stéfano. ¿Quién se queda con el puesto de delantero centro en el once histórico del Real Madrid? La pregunta es quién es el máximo ídolo de la historia del Real Madrid. Si Alfredo Di Stéfano o Cristiano Ronaldo. Son los dos máximos exponentes. Y son los dos mejores jugadores de las dos mejores épocas de la historia del Real Madrid. Creo que la mayoría se queda con Cristiano porque es más reciente, pero la historia de Di Stéfano en el Madrid es muy importante. Y muchos quedaron fuera, pero la IA escogió a sus suplentes. A ver. Para el portero había varias opciones, como Courtois y Ricardo Zamora, pero el elegido fue Keylor Navas. Para el siguiente jugador suplente, la IA escogió a Rafael Varane, 4 Champions y una dupla letal con Ramos. El siguiente fue Marcelo Vieira, el ganador de 5 Champions no podía quedar fuera. En el medio campo, el más votado fue Xabi Alonso, fue pilar fundamental del equipo. Para el mediocampo creativo, el más votado fue Toni Kroos, no podía quedar fuera del equipo, aunque fuese suplente. Para el extremo suplente, la mayoría de las IAs escogieron a Raúl González. Y sí, no es extremo, pero lo escogieron porque el siguiente suplente tampoco podía faltar.
Aunque muchos comentarán que faltó Ronaldo Nazario, y la verdad estoy de acuerdo. Pero la IA lo dejó fuera. El elegido fue Karim Benzema. Sí, Benzema tiene que estar, muchachos. Ganó mucho en el Real Madrid. Hizo muchos goles también. Ahora, todos los suplentes también son del siglo XXI. Balón de Oro en 2022 y clave en Champions 2018 y 2022. El referente ofensivo tras la era Cristiano. Comenta Totalmente. si estás de acuerdo. Buen equipo de Madrid y buenos suplentes, Buen equipo y buenos suplentes. Quieren hacer rápido la comparativa entre el Barça y el Madrid. Contando lo que hizo en el club es esto, Arrancamos. Iker Casillas o Víctor Valdés. 1-0 Real Madrid. Laterales. Uno va a ser Dani Alves, otro va a ser Roberto Carlos. 2-1 el Real Madrid. Sergio Ramos o Gerard Piqué. Sergio Ramos, 3-1 el Madrid. Hierro o Puyol. Puyol, 3-2 el Madrid. Busquets o Casemiro. Busquets, 3-3. Xavi o Modric. Para mí Xavi, 4-3. Zidane o Iniesta. Como jugador me quedo con Zidane. Teniendo en cuenta que estamos comparando lo que hizo en el Madrid Zidane con lo que hizo Iniesta en el Barcelona, Iniesta. Messi o Cristiano. Messi. Suárez o Di Stéfano. Di Stéfano. Paco Gento o Ronaldinho. Teniendo en cuenta lo que hizo cada uno en el club, Paco Gento. Entonces me quedo 1, 2, 3, 4, 5 del Real Madrid, 6 del Barcelona. A mí me da 6-5 Barcelona, muchachos. A mí, pero bueno, cada uno tiene su opinión, Yo respeté mucho lo que hizo en el club. Si no, pondría a Ronaldinho y a Zidane. A mí me da 6-5. No sé qué opina la gente. Ah, pará, y los suplentes. No contaste los laterales, sí, dije 1 y 1. Pará, ¿y los suplentes? Vamos con los suplentes, dale, a ver. Keylor Navas o su bizarreta. No voy a mentir, no lo tengo muy visto su bizarreta. Así que no voy a votar para no faltar al respeto. Ronald Koeman o Varane. Es más histórico Ronald Koeman. Deco o Marcelo. Marcelo. Incomparable, pero Marcelo. Xabi Alonso o Laudrup. Laudrup. Toni Kroos o Neymar. Ah, Toni Kroos. Raúl o Rivaldo. Raúl en el Madrid es más que Rivaldo en el Barcelona. Benzema o Eto'o. Muy polémico, pero Benzema. No, en el banco me quedé con la mayoría del Madrid. 4 del Madrid y 3 del Barça. O sea, me estaría quedando 9-9. Y define el técnico. 9-9 y define el técnico. Que dejo que lo elijan ustedes en los comentarios.